Hola horticultores, en este video aprenderemos cómo germinar semillas de fresa del supermercado en 10 días paso a paso. En esta primera parte te mostraré cómo obtener las semillas y germinarlas. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Para hacer lo siguiente, yo utilizaré estas fresas que compré en el supermercado. Escogí las más bonitas, grandes y maduras. Es muy importante que estén maduras porque así las semillas tendrán más posibilidades de germinar. Antes de comenzar, debes saber que las semillas de fresa para germinar deben terminar con su periodo de dormancia. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bien, pues para el caso de la fresa se puede realizar mediante estratificación, que no es otra cosa más que almacenar las semillas en el frío durante algunos días. Pero para nuestra suerte hay una muy buena noticia, y es que por lo general las fresas del supermercado ya han pasado por un periodo de refrigeración para llegar hasta nosotros, por lo que ya no necesitaremos almacenarlas en el frío. Dicho esto, ahora sí podemos continuar. También voy a utilizar papel de cocina y una bolsa Ziploc. Una bolsa normal también funciona, pero yo veo más prácticas estas bolsas. Las venden en cualquier supermercado, son económicas y las puedes reutilizar. Bien, lo primero que haremos será quitarle el cáliz. El cáliz son estas hojas que tienen las fresas, que en realidad no se llaman hojas, sino sépalos. Por cierto, si aún no estás suscrito al canal te recomiendo que lo hagas, estaré subiendo más contenido como este próximamente que seguro te interesará ver. Después, con mucho cuidado, vamos a ir pelando la fresa como si le estuviéramos quitando la cáscara a cualquier otra fruta. Los trozos que vayamos quitando los vamos a colocar en el papel de cocina. Corta los trozos que creas suficientes para obtener bastantes plantas. En mi caso, cada trozo tiene un aproximado de 20 a 30 semillas. Después de haber obtenido los trozos de fresa, tenemos que dejarlos secar durante algunos días a luz de sol directa. Lo que ves aquí es cómo se veían para el segundo día de secado. Podemos ver que ya está seca la pulpa de la fresa, pero para estar más seguros lo dejaré secar 2 días más a sol directo. Y aquí ya tenemos cómo quedó para el cuarto día. La pulpa ya se ve completamente seca y así será mucho más fácil sacar las semillas. Ahora vamos a proceder a poner a germinar nuestras semillas. Para esto vamos a utilizar otra servilleta de cocina, la cual debemos doblarla y humedecerla un poco como lo estoy haciendo yo. Después basta con tallar suavemente con el dedo los trozos de fresa para que las semillas caigan sobre la servilleta de cocina húmeda. Hacemos esto con todos los trozos de fresa para obtener la mayor cantidad de semillas posibles. Después cubrimos las semillas y humedecemos un poco más la servilleta evitando que empiece a escurrir. Y por último la colocamos dentro de la bolsa Ziploc. Ahora basta con esperar y cuidar nuestras semillas. No hace falta que pongas la bolsa en algún lugar raro para que germinen las semillas. Yo la tenía en mi habitación y para el segundo día después de ponerlas a germinar, la servilleta se veía así. Si notas que está así de sucia, es muy importante que la cambies para evitar el crecimiento de hongos. Cambiar la servilleta es muy fácil. Solo desliza las semillas con el dedo hacia otra servilleta. En el proceso puede que pierdas algunas semillas, por eso debes ser lo más cuidadoso posible. También te recomiendo que la servilleta nueva esté húmeda para que no se escapen las semillas como en mi caso. Ahora humedecemos bien la servilleta como lo hicimos anteriormente. La doblamos y la colocamos dentro de la bolsa y continuamos esperando. En el cuarto día, la servilleta también estaba un poco sucia. Yo esperaré un poco más para cambiarla otra vez, por lo que solo la humedecí un poco y la volví a meter a la bolsa. En el día 6, la servilleta se veía más o menos igual de sucia que en el día 4. Pero como no queremos que crezcan hongos, voy a hacer el cambio de servilleta nuevamente. Ahora sí humedeciendo primero la servilleta nueva y después deslizando las semillas hacia ella. Esto puede ser un poco tardado, pero no es difícil y te aseguro que no te arrepentirás.
En el día 8 podemos ver que la servilleta ya no está sucia, por lo que no es necesario cambiarla, únicamente humedecerla un poco sin que comience a escurrir. La volvemos a colocar dentro de la bolsa y seguimos esperando. Para el día 10 podemos ver que ya ha germinado una semilla de fresa, por lo que ya comenzarán a germinar las demás, solo basta esperar un poco más. Como ya germinó la primera, voy a hacer el cambio de servilleta para que no se vayan a contaminar de hongos o cualquier otra cosa. Primero cambiaré la semilla que ya germinó, o sea la plántula, para evitar dañarla mientras paso las demás semillas. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, cambiamos las semillas de servilleta, la humedecemos y las colocamos dentro de la bolsa. Para el día 12 podemos ver que aún no hay más semillas germinadas, únicamente la primera semilla que germinó ya está un poco más grande. La dejaré un poco más de tiempo en la servilleta para esperar a que germinen más semillas y poder trasplantarlas. Para el día 14 ahora sí vemos que hay varias semillas de fresa que ya han germinado, pero yo esperaré hasta que sea más notable la cantidad de semillas germinadas y que hayan alcanzado un tamaño de 1 centímetro más o menos para poder hacer el trasplante. Para el día 16 por fin podemos ver que ya hay bastantes semillas germinadas y algunas ya han alcanzado un buen tamaño, por lo que ya es necesario trasplantarlas, porque si las tenemos más tiempo así crecerán etioladas por falta de sol. Una vez que hayas hecho esto, te aseguro que tendrás muchas plantas de fresa. Te invito a seguir viendo esta serie de videos sobre cómo sembrar fresa del supermercado. Yo utilizaré estas plantas para mis sistemas hidropónicos, pero tú puedes darle el uso que quieras. En el siguiente video te explicaré detalladamente cómo hacer el trasplante para que sigan creciendo correctamente. No olvides dar like al video y suscribirte al canal. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente video.